Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a En Voz Alta. Hoy viernes terminamos la semana, pero con muchísima información. Como ustedes saben, está próximo a verse en la Corte Suprema la casación interpuesta por la defensa de Keiko Fujimori respecto a la prisión preventiva que ella viene sufriendo desde hace 6 meses ya. Esta casación es muy importante. Tan importante que el fiscal Vela le ha pedido a la fiscal de la Nación, que a su vez le ha pedido a la Corte Suprema, que exista un pleno casatorio. ¿Qué cosa es un pleno casatorio? Que se expida una sentencia casatoria. Quiere decir que toda la sala plena se reúna para discutir este asunto, que es, la verdad, bastante complejo. Porque los jueces en distintas instancias interpretan las disposiciones sobre prisión preventiva de distinta manera. Y lo que quiere la defensa y también el fiscal es que se establezcan disposiciones comunes que luego sean, por cierto, entendidas y aplicadas por los jueces de una manera correcta. Muy bien, sobre esta materia, sobre la prisión preventiva, también ha hablado el día de hoy el presidente de la Corte Suprema, el señor José Luis Lecaros, quien ha recordado algo que es importante. Además de una sentencia aclaratoria, porque ya hay varias, los jueces tienen que cumplir estas sentencias de la Corte Suprema. Veamos lo que dijo. Bueno, respecto al caso concreto de la señora Susana Villarán no me voy a pronunciar porque obviamente mi opinión puede interferir en la decisión que vaya a tomar el juez, pero lo que sí quiero decirles es que la Corte Suprema, mediante la Sala Penal Permanente, ya ha fijado parámetros para establecer la prisión preventiva y creo que los jueces, si bien es cierto, no son vinculantes parámetros, pero los jueces deberían respetarlos. La idea es que se cumplan, es decir, ya hay resoluciones de la Corte Suprema diciendo, se aplica de esta manera. El caso de los Humala llevó a la prisión preventiva como institución hasta el Tribunal Constitucional, a través de un habeas corpus, donde el Tribunal Constitucional le dijo al todo el Poder Judicial, la prisión preventiva se aplica de esta manera. Pero aún así, hay sentencias divergentes con lo que dice el Tribunal Constitucional. Y eso es lo que la Corte Suprema va a tener que adaptar nuevamente. Pero bueno, vamos a hablar más adelante del caso Susana Villarán con un abogado, con el doctor Verona, en un ratito, pero antes vamos a otras noticias del día. El presidente de la República, Martín Vizcarra, habló sobre educación, habida cuenta de lo que vimos ayer en el Congreso de la República. Esto fue lo que dijo. Y hay que decirlo con claridad, lo ha dicho la ministra ayer, no se trata solo de educar en valores, que está muy bien, sino también dar educación sexual. Y la ministra lo dijo, lo vamos a decir abiertamente. Abiertamente porque tenemos problemas graves. Los adolescentes, los que han logrado escuchar el debate, porque la mayoría no están interesados, se han reído mucho escuchando a las congresistas ayer. Y se han reído porque las cosas que dicen distan completamente de su realidad. Las cifras son de embarazo adolescente, nada más de escándalo. Hoy día me pasaban las cifras de embarazo de adolescente de la región Amazonas. 36% de las adolescentes están embarazadas, adolescentes menores de 18 años. Es decir, la iniciación sexual es muy prematura y el embarazo, que en realidad causa un severo cambio en la vida de esa niña, pues se da muy temprano también. No completan la educación en el tiempo debido, atrasan todos sus planes educativos, sus planes laborales, tienen que dedicarse a la atención de un bebé para lo cual no están preparadas y eso tiene que cambiar. Las mujeres tienen que tener sus hijos luego de la adolescencia. La adolescencia es justamente adolecer. Luego de la adolescencia, no durante la adolescencia. El embarazo adolescente es un problema de salud pública en el Perú, porque además tenemos que preparar a la salud para atender embarazos que son también de alto riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Decimos, aquí no pasa nada? ¿O que comenzamos a discutir qué es lo que está pasando con los niños y niñas en el Perú? Enfermedades de transmisión sexual y, sobre todo, abuso sexual en el hogar, que es otro problema recurrente. Las mujeres que denuncian hoy, denuncian lo que les pasó en su infancia. Y lo que les pasó en su infancia
fue un abuso perpetrado por personas del entorno familiar. Padrastro, tío, amigo de la familia, el primo, el hermano mayor. El tema del incesto, que es un tema tabú en el Perú, hay que hablarlo y discutirlo en clase, porque la niña no sabe qué le está pasando. Sabe que está mal, sabe que no lo puede decir, pero no sabe a quién recurrir. Entonces estamos hablando de una situación de abuso generalizada. Y en feminicidio somos los primeros de la región. Los primeros. El país donde más mujeres se matan por la condición de pareja es el Perú. Y ese es, digamos, el último eslabón de una larguísima cadena de abuso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a discutir si el sexo es para el placer o para la reproducción? ¿O comenzamos a enseñarle a los niños y a las niñas a respetarse mutuamente, a no estereotiparse, a no descalificarse y también a respetar la orientación sexual? Si un niño no le gustan las chicas, pues que tenga la confianza de poderlo decir en un entorno donde no lo agarre a golpes toda la clase. La homofobia es la causa número 2 de bullying en las escuelas en áreas urbanas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De algo que no existe? ¿Cómo se sienten los padres de los niños que son maltratados en la escuela? ¿Se sienten bien con la educación que se les da a sus hijos? Entonces, cambiemos pues. Los chicos ya cambiaron hace mucho tiempo. Los que tenemos que cambiar somos los padres y, por supuesto, los congresistas, que han tenido algunos y con, creo, algún esfuerzo, que educarse en materia de género para entender de qué estamos hablando. No a partir de lo que dice un pastor, sino a partir de lo que dice la ciencia. Todos nacemos con un sexo. Eso está clarísimo. Hombre y mujer, femenino, masculino. Pero nuestra identidad la construimos socialmente. Y cada uno tiene la posibilidad de construir su identidad en distintas épocas de la historia respecto a lo que es femenino y masculino, de acuerdo a la visión que tenga del mundo y de lo que su comunidad, su familia, su escuela, su entorno, ¿no es cierto?, más o menos adjudique como femenino y masculino. No estamos descubriendo la pólvora, además. Estos temas se colocaron en los manuales para profesores en los 90s, hace décadas. Pero ha sido una batalla durante este gobierno, desde que empezó este gobierno, con la ayuda de una campaña internacional muy bien financiada, que dirigen algunos grupos evangélicos radicales en los Estados Unidos. La campaña se llama en Estados Unidos Don't Mess With My Children, viene de los años 70. Recién llega a Latinoamérica y no somos el único país, lamentablemente. Bueno, una buena noticia, 120 candidatos se han inscrito para el concurso que va a elegir a 7 de ellos, los que formarán la Junta Nacional de Justicia. ¿Se acuerdan que fuimos a un referéndum para esto? Bueno, se han apuntado 120 candidatos. Hasta el martes o lunes, creo que eran 11, parece que a última hora se han apuntado todos, lo cual está muy bien, pero de estos 120 van a quedar 7. ¿Quién va a dirigir este concurso? Los titulares de 5 poderes del Estado, Defensoría del Pueblo, que preside la Comisión, Tribunal Constitucional, eso ya ustedes ya lo saben, 2 rectores, uno de las universidades públicas, uno de las universidades privadas, también el presidente del Poder Judicial y la fiscal de la Nación. Estas personas, y también el Contralor, estas personas tienen que dirigir este concurso y nombrar a 7 personas. Lo van a hacer en un plazo corto, yo calculo que para fines de junio ya tenemos todo el proceso concluido. Se va a hacer concurso público, así que cuando los nombres ya estén presentados, porque ustedes imaginarán que de estos 120 hay algunos que no van a pasar probablemente el primer filtro, que implica cumplir con los requisitos de trayectoria profesional, número de años de trabajo, de colegiatura, etc. Una vez que tengamos ya los candidatos, pues se presentarán al país, porque el concurso es público, y veremos todos quiénes van a ser las personas que en el futuro van a conformar el órgano más importante para el sistema de justicia, que es aquel que selecciona a los jueces y fiscales
los retira de la función cuando tienen una conducta que no es adecuada para su función y los ratifica cada 7 años. Y también esa misma junta nombra al jefe de la OMPE y al jefe del RENIEC. Es una junta muy importante. Antes se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura. Los tuvieron que destituir a todos por estar involucrados en el caso de los cuellos blancos, ya lo saben. Esas personas llegaron a esos puestos porque nadie vigilaba el proceso. La participación ciudadana en la parte de vigilancia esta vez va a ser fundamental para que en 10 años no tengamos que ir a otro referéndum con otra reforma constitucional para volver a hacer otro organismo que pueda elegir a los jueces. Y lo más importante, esa institución no puede ser capturada por intereses particulares. Eso es fundamental. Mientras más académicos sean los miembros, mejor. Poca vinculación con intereses o casi nula vinculación con intereses particulares es lo ideal para los que participen. Esperemos que la Junta haga el mejor trabajo posible. Y luego, bueno, también han pasado cosas, ¿no? Ayer gritaban "va de retro" en el Congreso. Y miren lo que ha pasado el día de hoy en la costa peruana. Estas son imágenes de Chorrillos que hemos conseguido acá en la República. Miren ustedes, así ha estado toda la costa, la verdad, por WhatsApp han estado muchas imágenes compartiéndose. Pescadores que no fueron alertados a tiempo han tenido estos pequeños incidentes. La verdad no hay nada grave que lamentar por el momento, pero sí hemos tenido un oleaje fuerte el día de hoy. Chorrillos y también otras no solamente Chorrillos, toda la costa peruana. La marea ha estado sumamente alta esta madrugada, va a estar alta toda esta noche, ya con tendencia a bajar para el día lunes. Pero sí, ha sido un oleaje más fuerte que el de Semana Santa, la verdad, que siempre suele ser fuerte. Así que a tener cuidado. Hoy día en la mañana, incluso transitar por la Costa Verde tuvo dificultades porque el mar se salió hasta el acantilado. Y en otros clubes de playa han habido problemas también. Así que a circular con cuidado porque el mar va a estar movido para beneplácito de los surfistas, que son los únicos que se alegran cuando pasan estas cosas. Pero por supuesto los puertos de la costa peruana están cerrados, han estado cerrados todo el día, no hay zarpe porque estas condiciones no son para navegar. Y bueno, vamos a ir a una pausa, ya me indicaron, acá, y regresamos para hablar de derecho, para hablar del caso Villarán a la luz del derecho, las cosas que ustedes quieren saber. Y luego tenemos un informe especial de Convoca PE. Si usted vive en un distrito en el cual el alcalde ha decidido darle un uso un poco extraño al espacio público, no se pierda lo que viene después. Volvemos. Buenas noches y aquí continuamos. En este momento yo tendría que estar hablando con uno de mis dos invitados para esta noche. Estamos saliendo en vivo para todo el Perú, pero siendo las 7:20 están atrapados en el tráfico de viernes de la ciudad de Lima. Prometo hacer un informe especial sobre tráfico, por cierto, pero me dicen que ya llegaron, no, todavía. Dicen que hay que alargarlo porque les faltan 6-7 minutos para llegar y sí hay muchísimo que comentar, felizmente, así que vamos a hablar de algunas cosas que está haciendo el Congreso que a ustedes les encantan escuchar. Muy bien, ¿quiénes son los congresistas que tienen en este momento o han tenido, ¿no es cierto?, cierta protección del Congreso de la República? El informe está hoy día en la República. Moisés Mamani regresó al Congreso, le dieron 120 días de suspensión, se cumplió y su caso todavía no se inicia. ¿Qué hizo el Congreso para ayudar al señor Moisés Mamani? Demoraron su caso. Demoraron. Era un caso flagrante. Flagrante. Muy bien. La fiscal que está investigando el asunto, en el caso, ha sido ya acusada ante la OCMA por falta de celeridad en un asunto que, reitero, es flagrante. Bueno, Héctor Becerril, este sí es campeón, han archivado una denuncia por su participación en el asunto del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál fue su participación? El señor Becerril, digamos que, para utilizar los términos del Código Penal,
se interesó en el nombramiento del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué hace un congresista interesado en esa materia? Bueno, nada tiene que hacer. Y eso se llama negociación incompatible. Eso es delito. Muy bien, lo denunciaron. ¿Qué pasó en el Congreso? No pasó nada, porque la comisión, ¿no es cierto?, de levantamiento de fuero dijo que ahí no había pasado nada, que no había nada que discutir, y se le archivó el proceso. Obviamente, en la Comisión de Ética se está viendo el caso Los Temerarios del Crimen. Y además tiene también una investigación por haber recibido indebidamente dentro de esta organización, Los Temerarios del Crimen, pagos ilícitos, entre ellos el mármol italiano de su casa. ¿Qué ha pasado con el señor Becerril? Asiste regularmente al Congreso de la República, ningún problemita. Bueno, Edwin Donaire, ¿para qué les cuento la historia si ya la conocen? Fugado, en este momento fugado y sin visos de aparecer porque dudo mucho que aparezca. Después tenemos cosas divertidas. Betty Anaculí. Han rechazado ya el desafuero. Richard Acuña, también rechazaron el desafuero. Wilber Rosas, también rechazaron el desafuero. Edilberto Curro, ustedes no sabían que era congresista, lo es, de Frente Amplio, rechazaron el desafuero. Yesenia Ponce, Yesenia Ponce, con todos sus amigos fantasmas del colegio, también la han suspendido 120 días, pero mintió en la hoja de vida, eso no, a la parte penal mejor no la vemos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hay también un universo de jueces y fiscales y de exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura que no han sido incluidos debidamente en los casos bajo los cuales están investigados. Empecemos por favor, Pedro Gonzalo Chávarri. No le levantaron el fuero para que pueda ser investigado por el caso de encubrimiento real que hemos visto todos los peruanos. Se metió o hizo meter a gente a una oficina lacrada para sacar cajas de documentación, que abrían las cajas, vaya uno a saber, y los testigos ya han confirmado su participación, todos, la policía, la asesora, todos. Hay imágenes de televisión y el Congreso no vio nada. Protegido. Bueno, César y Nostroza dilataron con tanto entusiasmo que el señor se escapó por la frontera, ¿no es cierto? Y después vienen los otros miembros también imputados en el caso de los cuellos blancos, Tomás Saladillo Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Montesa. No pasa nada. Recordarán ustedes que el señor Rodríguez Montesa quería, de verdad, que el IDL le entregue todo el material de los cuellos blancos. ¿Qué pasó? Nada. Aldo Figueroa, fiscal supremo, que también ha sido protegido por el fujimorismo, se le ha pedido que se inhiba en el caso de la casación de Keiko Fujimori, pero se ha sido protegido por ellos. O sea, ¿cómo puede participar? Duberlí Rodríguez, que fue presidente del Poder Judicial, renunció en el acto a la presidencia del Poder Judicial, pero demoraron su caso, no permitieron que se le investigue por su vinculación con todos los cuellos blancos, aunque parece en todas partes, que se le investigue. Ojo, no estamos hablando que se le sanciona, que se le investigue, también protegido. Y tenemos otros jueces supremos. Martín Hurtado, por ejemplo, también demoraron su caso y no permitieron que se investigue por crimen organizado. En el caso de los cuellos blancos, de todos estos personajes, el único al cual se le va a investigar por crimen organizado es a Inostroza. Pero como es él solito, díganme ustedes qué organización criminal es esa. De a uno. Todos los demás no están. Ahí tenemos la página de La República. El Congreso acumula casi una veintena de blindajes. Con lo cual uno comienza a pensar que en realidad el beneficio ante juicio también debería desaparecer en la Constitución, porque si va a servir para esto, es un desastre. Ese beneficio se usa para evitar la persecución política, por las ideas, por las convicciones, por la plataforma política. Para eso se usa, pero no se usa para que personas que han cometido manifiestamente delitos que tienen que ser investigados y llevados a juicio, no sean llevadas a juicio nunca. Es un problema grave que tiene este Congreso, hay que tener paciencia con esto, no va a durar para siempre. El día de hoy, algunas personas me han preguntado si el Congreso va a llegar ya
a un punto de quiebre tal que provoque su propia disolución. No lo sabemos. Sí sabemos que ayer, durante el debate, había esa provocación permanente, que le decían al presidente, disuélvanos pues, si usted quiere nos disuelve, lo cual es poco entendible, ¿no? Salvo que algunos congresistas crean que adelantando su disolución, ellos van a poder postular el 2021, lo cual es lo que pretenden, supongo, pero no es lo que la Constitución dice. Los congresistas, en el supuesto negado de que se disuelve el Congreso, los congresistas que son votados para ocupar esos lugares, ¿ok?, completan este periodo, completan. Y la reforma que hemos aprobado es que los que están en este periodo no pueden ser reelegidos. Por lo tanto, ni los 130 que están ahora, ni los 130 que completarían ese periodo. Pero por supuesto esto va a estar sujeto a la interpretación auténtica y a todo lo que ustedes imaginan, porque tienen esperanza de ser reelegidos, aunque les parezca increíble. Pero también hay que decir que yo dudo muchísimo que el presidente de la República tenga intención alguna de disolver el Congreso. Desde enero a la fecha ha tenido una posición muy, pero muy relajada con el Congreso, buscando la armonía, la amistad, la paz, y miren lo que le está pasando. Pero el Congreso se está recomponiendo, el fujimorismo se está recomponiendo. Este es el segundo ministro interpelado en apenas 2 meses. Primero fue el ministro de Justicia, con el propósito de ¿qué? De tirarse abajo el acuerdo con Odebrecht, para que no supiéramos toda la verdad que sabemos ahora. No funcionó. Ayer la ministra de Educación creo que tampoco ha funcionado, porque no son capaces ni siquiera de presentar una moción de censura, que sería realmente repudiada por todo el país. Y la gente le pediría al presidente que haga cuestión de confianza en la materia, porque no tiene ningún sentido. Entonces, vamos a ver. El punto de quiebre sí puede ser la reforma política. Creo yo que el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República han estado un poco más activos esta semana. Pero tal vez no. Tal vez no. Esperemos que sí. Pero tal vez no. Y quedarnos sin reforma política va a ser un asunto muy, pero muy serio para el Perú, porque no tendríamos cómo mejorar la calidad del Congreso en el año 2021. El caso Lavallato y el caso Lavajuez ha implicado un cambio bien importante en la política peruana, que tiene que generar un cambio de reglas. Lo que pasó en el año 2000 es que tuvimos un cambio muy importante en la política peruana, con una lucha contra la corrupción enorme, con una cantidad impresionante de gente que fue procesada, con reparaciones civiles, con decomisos, incautaciones, etcétera, etcétera. Y al final, ¿no es cierto?, casi 20 años después, estamos de nuevo en un mega proceso anticorrupción. ¿Qué pasó? Las reglas fundamentales de la política peruana no cambiaron y tienen que cambiar. Ese es un asunto esencial. Y eso tiene que ser debatido por todo el país, pero sobre todo acelerado en la Comisión de Constitución, donde Rosa Bartra y sus fujimoristas han decidido que aquí no pasa nada y no pasa nada. Y Luz Salgado ya lo dijo. Verán esas reformas después del 2021, si queremos para el 2026, si queremos, si buenamente queremos. En esas condiciones difíciles. Y hay otros asuntos también que no está resolviendo el Congreso y que han sido motivo de demanda esta semana y esperemos que pronto los veamos. Uno de ellos es el regreso de Kenji Fujimori al Congreso. Y ahí hay un tema que está pasando un poco desapercibido, pero que tiene que ver con la recomposición del fujimorismo. Cuando Keiko Fujimori ingresó a penal, a los pocos días, a través del tuit, dijo que le había costado, ¿no es cierto?, mucho esta posición de tirar fuego, combatir fuego con fuego, y que había un cambio de actitud en ella y en su partido. Y antes de ir a la cárcel, señaló que no iba a haber más confrontación. ¿Qué pasó con su hermano? ¿Por qué no está de regreso en el Congreso? El obstáculo para que Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bojacángel regresen al Congreso es Fuerza Popular. Es el único obstáculo. Si Keiko Fujimori da la orden desde el penal, inmediatamente regresan. La pregunta es, ¿por qué no da la orden? Porque nada ha cambiado. Y eso es lo más probable de lo que está pasando en esta recomposición actual del fujimorismo, con vista no sabemos muy bien a qué horizonte. Porque si el horizonte es el 2021, es un horizonte cada vez más lejano.
Vamos a parar aquí un momento. Estoy esperando a mis invitados, siendo las 8:35. Y bueno, esperemos que lleguen. Tiempo, me dicen tiempo, ya están llegando. Tenemos que hablar de derecho y tenemos que hablar de una denuncia muy importante de Convoca PE. Vamos a la pausa y si no llegan tendré que hablar yo de prisión preventiva y explicarles todo de nuevo. Volvemos. Bueno, y ya tenemos un invitado para hablar de los espacios públicos en Lima y cómo las municipalidades los malusan. Vamos a hablar de eso, pero el invitado penalista que iba a llegar para hablar del caso de Susana Villarán no ha llegado y yo tengo una obligación con ustedes, así que vamos a hablar unos cuantos minutos de qué es lo que se va a discutir el lunes cuando en audiencia se imponga o no a Susana Villarán la prisión preventiva por 36 meses que se ha solicitado. Dicho sea de paso, no solamente contra ella, también contra José Miguel Castro, contra Gabriel Prado y con otras personas que también están involucradas en este caso. ¿Cuáles son los hechos? Porque los hechos hoy día se han enriquecido con nueva información. De acuerdo al testimonio de Leao Piñeiro en Curitiba, testimonio del cual no tuvimos mucha información, el fiscal Vela ya se había regresado para interrogar al hijo del Nava en Miami, así que no tuvimos información, pero hoy día la publica El Comercio. OAS le entregó en total a las campañas, a 2 campañas de Susana Villarán, $7 millones, una cifra realmente gigantesca en comparación con las cifras que se veían hablando. Recapitulemos. En enero del año 2017, Barata dijo que había entregado a la campaña de Susana Villarán por el no, la campaña revocatoria, $3 millones. Luego en Curitiba, hace unos días, volvió a ratificar esto y señaló algunos detalles. Por ejemplo, que $2 millones se pagaron directamente al publicista Vladimir Garreta en Brasil y que $1 millón se entregó en efectivo al Perú. Que el solicitante fue Miguel Castro, pero que él solicitó, Barata, que Susana Villarán llamara a agradecer o por lo menos a confirmar que el dinero había sido recibido. Según Barata, así fue. Pero el caso de OAS es distinto. En la primera parte, parecido. Es decir, para la campaña del no, entregaron también $3 millones, 2 a Garreta y 1 en Lima, conformando estos 2, ¿no es cierto?, conglomerados, un aporte de $6 millones, que para la campaña, para el no, créanme que fue fabuloso, porque la verdad es que no se vio. No fue una campaña que tuviera mucha publicidad en televisión, que es lo más caro, ni en radio, ni en prensa escrita. Básicamente fue panelería alrededor de Lima. Pero claro, de esos 3 y 3 son 6, 4 se los lleva Garreta, que a su vez le paga sus servicios a Fabre. Muy bien. Lo que sí sorprende es que para la campaña de la reelección del 2014, OAS le entregara $4 millones a esa campaña. Una campaña que venía con muchos problemas, porque Susana Villarán había señalado que no iba a ir a la reelección, y porque además OAS, de acuerdo a una información que publicó IDL Reporteros, estaba negociando con Castañeda Locio. Y negoció con Castañeda Locio sustituir el parque de vía Parque Rímac por el bypass espantoso que tenemos en 28 de julio y que demora tanto para llegar acá. Muy bien. ¿Por qué estaría negociando con Castañeda mientras le daba $4 millones a Villarán? Salvo que le diera a todos por igual. Porque la cantidad excede hasta el donativo que le habían dado antes y también el donativo el más alto donativo de Odebrecht, que es de $3 millones, en el caso de Ollantumala en la campaña del 2011. Así que la cifra es grande, pero presumimos que el señor Piñeira va a dar no solamente fe de esta cifra, sino que entregará la documentación secreta que debe tener de manera parecida a Odebrecht que explique este aporte. Tal vez también se contrató en esa oportunidad al señor Garreta, no lo sabemos. Ahora, ¿cuál es el problema de Susana Villarán? ¿Por qué en otros casos recibir fondos de campaña no constituye por sí mismo lavado y por qué en este caso sí podría constituirlo? Porque ella era la alcaldesa de Lima. Y en la línea del tiempo, ustedes ven las fechas, LAMSAC era un proyecto de iniciativa privada que había sido firmado por Castañeda Locio y estaba en proceso de renegociación. Ahí se incluye Vía Parque el Rímac, ahí se incluyen las compensaciones para que la gente entregue sus casas, para poder ampliar la pista, etc.
Y en el caso de Rutas de Lima, de Odebrecht, ellos habían presentado esta iniciativa privada y estaba en proceso de aprobación. Uno era renegociación del contrato, el otro era aprobación del contrato. Y los dos se dan luego de la campaña del no. Con lo cual, el donativo, el beneficio para la empresa que aporta a la campaña está claramente probado. ¿Qué delitos se le imputan a Susana Villarán? Un concurso de delitos. Eso quiere decir que hay muchos delitos juntos, no quiere decir que están desfilando uno al lado de la otra. Muy bien. Creo que el principal es cohecho pasivo impropio. ¿Qué cosa es el cohecho? Es coima. Tú le puedes pagar a un funcionario público una coima por hacer lo que le toca hacer o por no hacer lo que le toca hacer. En el caso de Susana Villarán se llama pasivo porque ella le han entregado una cantidad de dinero por hacer lo que le toca hacer, que es firmar un contrato. Ahora, si tú aceptas, ¿no es cierto?, tiene menos pena que si tú solicitas. Y en el caso de la solicitud, la pena se incrementa de 5 a 8 años. Por eso se llama cohecho pasivo impropio. Muy bien. Ahora, lavado es de 8 a 15. Pero de nuevo, ahí viene toda la discusión del lavado. En el lavado, el que recibe tiene que poder presumir o saber que el dinero que se le está entregando tiene origen ilícito. Y eso, reitero, para la Fiscalía ha sido bien cuesta arriba probarlo. La colusión, que es un delito grave porque tiene 15 años de pena, implica que hay un pacto, una concertación entre el proveedor y la autoridad para defraudar al Estado. Entonces lo que tienes que probar es la defraudación. Acá ha estado difícil de probar la defraudación porque no han habido otros postores y porque tendría que probarse que lo que se pactó fue en absoluto beneficio de la empresa para perjuicio del Estado. Complicado. Tráfico de influencias, efectivamente, podría discutirse de 4 a 8. Hay otras cosas también, como negociación incompatible, de 4 a 6. Los delitos se suman en el Perú, por si acaso. No es una práctica común en el sistema judicial, pero están autorizados a hacerlo. Asociación ilícita también se le imputa, es decir, ha organizado a un grupo de personas para que todas estas, ¿no es cierto?, por el mero hecho de pertenecer a esta asociación, tengan una pena que va hasta 15 años. Entonces, como ven, son varios delitos los que se están discutiendo. Hasta donde yo veo, el único que está, digamos, más o menos aparente de probar es el cohecho pasivo impropio. Ahora, la prisión preventiva tiene requisitos. Primer requisito, tienen que haber indicios de que se ha cometido un delito. Que por los hechos narrados, los indicios están ahí. Segundo, la pena tiene que ser mayor a 4 años. Por lo que les he dicho, pena mayor a 4 años. Y lo tercero, que es lo más importante, es que la persona imputada tiene que haber desarrollado actos de perturbación de la actividad probatoria, lo que incluye su propia fuga. Es decir, fugarse, escaparse, quemar las pruebas, desaparecerlas, mover el cadáver, ocultar el arma homicida. Es decir, todas esas cosas son perturbación de la actividad probatoria. La Fiscalía tiene que probar que eso ha sucedido en este caso. Y ese punto, en este caso, va a estar difícil. Por lo menos en el caso de Susana Villarán. Le pusieron impedimento de salir del Perú, nunca se fue del Perú. Su domicilio es conocido, ha sido allanado, sigue viviendo en el mismo lugar. Es un domicilio prestado, no tiene casa propia. No tener casa propia no significa que no tengas arraigo, pues si no, medio Perú no tendría arraigo. Entonces, un arresto domiciliario o alguna otra medida menos gravosa podría estar contemplada. Pero todo lo demás tiene que esclarecerse. Susana Villarán no ha querido dar declaraciones, ni a la prensa, ni en entrevistas, no las va a dar probablemente. Y José Miguel Castro también ha sido requerido por nosotros, no han querido declarar. Ambos se declaran inocentes. Cada vez que se les ha preguntado, han dicho que son inocentes, hay que escucharlos, porque la verdad se están acumulando muchísimas evidencias de lo contrario y todo hace pensar que estas empresas efectivamente fueron las que subsidiaron una campaña en beneficio de las personas que solicitaron el dinero. Y ese es el intercambio. Muy bien, vamos a dejar acá el caso de la prisión preventiva solicitada. El lunes en la noche tenemos toda la información, hasta donde podamos, y vamos a esta historia que a muchos vecinos de Lima y también de otras ciudades del Perú les puede interesar. Estamos con el señor Luis Enrique Pérez, él es periodista de Convoca PE. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, por invitarme. Espacios públicos de 8 municipalidades
fueron estudiados para un tema de tesis de maestría Sí. y se convirtió en una investigación que ha publicado Convoca. Cuéntanos un poco cómo se seleccionaron estas 8 municipalidades y qué era lo que estaban buscando con la investigación. Bueno, lo que buscamos con la investigación era verificar en qué situación estaban los espacios públicos, ya sean parques, playas o estadios municipales, que habían sido entregados en 25 años. Entonces lo que hicimos fue buscar casos, que algunos eran conocidos y otros no tanto, para poder estudiarlos y hacer una sumatoria también de los metros cuadrados que habían sido entregados. Entonces, los casos más alarmantes que observamos fue Barranco, que tiene... es el segundo con más metros cuadrados, pero el primero en cantidad de espacios entregados. En total son 6 y hay otros 2 que están en proceso. En total, lo que ustedes han detectado del área de Lima es más o menos 80 hectáreas entregadas, ¿no es cierto? Más o menos 56 hectáreas. 56 hectáreas entregadas. 56 hectáreas o entre distintos espacios en 8 distritos, que es lo que han estudiado. En 8 distritos. Ahora, ustedes han detectado en el informe casos de fracaso, en realidad, De fracaso, ¿no es cierto? sí. O sea, un parque descuidado, que nadie le da bola, ¿no? Y de repente el alcalde de Independencia quiere poner un Plaza Vea. Y los vecinos se levantan, pues el Parque Manhattan, y dicen, ni hablar. Lo primero que detectas tú en estos casos es falta de transparencia. Falta de transparencia, descuido de las autoridades por los parques, puede ser un descuido adrede. Puede ser. Porque el Parque Manhattan es un parque muy activo, un parque que tiene pista atlética, tiene canchas de fulbito, tiene cancha de básquet, piscina. Entonces todo ese espacio iba a ser convertido a un supermercado, lo que era súper extraño. Y también el caso de la Alameda de los Incas, en Independencia, que está al frente de la estación Naranjal, como un espacio de 28.000 metros cuadrados, que es una donación, que fue históricamente una donación de la comunidad de Tahuantinsuyo, donó 50 metros cuadrados de cada casa e hicieron una alameda. Claro. Entonces, ¿cómo hace la municipalidad para entregar un terreno que fue decisión vecinal, que sea un espacio público, para luego convertirlo a otra cosa, a otros usos? Salvo que tenga un gran beneficio para la comunidad, ¿no es cierto? Exacto. Porque yo presumo que en esta investigación ustedes no lo dicen, pero no se oponen a las concesiones. No es. Por ejemplo, Larcomar, que fue bien peleada, le dio Miraflores, ¿ah? Sí. Originalmente Fernando Andrade tuvo que enfrentar una gran oposición vecinal, pero sí se debatió, ¿no es cierto? Hoy por hoy, Larcomar es un éxito, es el segundo lugar más visitado por los turistas después de Machu Picchu, ¿no es cierto? Y le da rentas a la Municipalidad de Miraflores que son muy útiles para otras cosas. O por ejemplo, la Huaca Puquiana. La Huaca Puquiana, yo vivo cerca ahí, la Huaca Puquiana no tenía en realidad ingresos suficientes para su mantenimiento y conservación. Hoy hay trabajos de conservación muy avanzados y un uso muy amable con el entorno. Se pudo construir el cerco perimétrico, todo porque se puso un restaurante ahí. Entonces, sí hay modelos positivos, ¿no es cierto? Claro, hay modelos positivos, pero en el caso de la Huaca, el restaurante no se puso sobre la Huaca, no reemplazó la Huaca. No reemplazó. El tema acá es que sí hay áreas que reemplazan otras. Entonces ahí es un tema que por eso los vecinos temen mucho. Por ejemplo, en el caso del Lince, en el Parque Elías Aguirre, los vecinos se alarmaron porque querían poner un estacionamiento subterráneo en ese parque. Claro. Pero a 2 cuadras está el Parque Cáceres de San Isidro. Que ya tenía ahí tenía estacionamiento subterráneo, ¿no? Y también estaba Rivera Navarrete, que tenía estacionamiento subterráneo. Entonces la demanda estaba súper satisfecha. Y ese parque, yo he visto las fotografías, es un parque muy bonito, con árboles muy antiguos. Sí. Las vecinas se organizan, hay una movilización femenina muy potente. Sí. Y dicen, un momentito, acá ya la demanda está satisfecha. ¿Para qué? Y en eso tiene cierta lógica. Regresando al ejemplo San Isidro Miraflores, hacer subterráneo el Óvalo Gutiérrez no quitaba un parque público, porque llegar al Óvalo pues te jugaba la vida. Claro, entonces sí, eso tenía sentido. O por ejemplo el Parque Kennedy, que también fue muy debatido, pero sí ha resultado un buen espacio porque en la parte alta ya no tienes el tráfico que tenías antes, porque todo entra por abajo. Claro, pero no está exactamente debajo del parque, está debajo de las calles que están al lado del parque. Entonces como que no se afecta el parque. Claro. Pero en estos casos estudiados también se afecta no solamente parques, sino playas. En este caso, en Barranco. ¿Qué han encontrado en Barranco? En Barranco encontramos que uno, no hay transparencia en los metros cuadrados entregados a las empresas, a Bordemar, a Rústica, a otros restaurantes,
solo se encontraron, en 2 casos encontramos los metros cuadrados y en otros tuvimos que hacer la medida con polígonos de Google Earth, satelitales, para poder encontrar qué cantidad había sido afectada. También encontramos que en el caso del Lima Marina Club, el espigón del Lima Marina Club afectó las corrientes. ¿Esto qué hizo? Que se reemplazara la arena y se regresaran las piedras. Entonces la única playa de arena ahora es Yuyos y Sombrillas. Entonces, Yuyos, pero Sombrillas está concesionada también. Está concesionada también. Pero para una concesionaria que nunca ha desarrollado ninguna No, obra. Capital Properties, que es la misma que está vinculada a Hilshabit, ¿no? Que está vinculada también al tema de Monumental Callao y otros espacios que están... Pero este caso de Barranco, 16 años, no se han hecho nada. No está en su tesis, pero yo le voy a contar que la cumbre del Morro Solar ha sido entregada en propiedad a Gremco. La cumbre del Morro. Pero eso es un patrimonio... Es un matrimonio claro, histórico. pero la cumbre, ¿se da cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se entrega. No se puede colocar ahí una urbanización, que era lo que pretendían hacer, y cuando se declaró Santuario Nacional no se pudo hacer. Claro. Pero sí es verdad que, digamos, por ejemplo, rezando al Arcomar, se hizo un espacio privado de uso público. Entonces, el parque se conserva, pero debajo del parque está todo. Claro, que es acantilado, ¿no? Y claro, hay un acantilado. Entonces, pero está repleto de gente. O sea, hay comida, hay teatro, hay espectáculos, a la gente le gusta mirar el mar desde ahí. O sea, ha sido una buena iniciativa en ese caso porque complementa espacio público con espacio privado y servicios privados que hacen un buen match. Así es. Entonces, pero la Costa Verde podría hacer eso. Es que la cuestión es que hubieron mucho... Cuando se dio la propiedad a los distritos, lo que pasó es que nadie se puso de acuerdo y lo que pedían las empresas privadas, al final el alcalde lo aceptaba sin poner ni pero. Entonces, en los 90, con el decreto 758, se empezaron a entregar todos los espacios y se lotizaron. Y luego, con Martín de Pomar, ya ahí se entregan las autorizaciones. Claro, pero digamos, con un plazo. Todas estas concesiones tienen plazo determinado. Y van a terminar, pues son 20 años, 25 años, pero ¿cómo haces luego para volver a la etapa anterior? ¿No? Para volver con la arena. Mañana, justamente, vamos a las tempranas horas, a las 9 de la mañana, vamos a sacar la aplicación que demuestra la evolución con fotografías satelitales de cómo era antes la playa o el parque, con vida, con gente, con sombrillas, con actividad, y luego cómo cambia, hay que decir una cosa, todo eso fue ganado al mar, ¿ah? Sí, fue ganado al mar. Yo he visto las fotografías originales del acantilado justamente esta semana, y el acantilado, el mar reventaba contra la pared. Claro, y cuando se construye el Sanjón... La Costa Verde en los 60s, toda la tierra se deposita en la costa, con la idea de hacer un espacio público. Exacto. Y es más, hay toda la idea de que para el bicentenario se haga un gran espacio público en la Costa Verde, pero también con servicios. O sea, tiene que tener servicios. Porque pero ¿cómo si no hay ni para comerte un helado, o sea, en San Miguel se hizo toda la infraestructura, pero no hay nada, pues. No te puedes meter al agua. No, que el mar es bravísimo. Se podrían poner acantilados si es que no arenan para el otro lado, pero ahí no hay nada. O sea, que se podrían poner acantilados, pero es una inversión muy grande. Entonces, para hacerlo, alguien tiene que invertir. Y el Estado y la municipalidad no tiene plata para hacerlo. Pero ahí hay un tema, ¿no? Es un tema histórico de que no se pusieron de acuerdo ni la autoridad de la Costa Verde, ni las municipalidades de las zonas costeras. Entonces, no se hizo un ordenamiento. Lo que pasa es que hay mucha gente involucrada. O sea, mucha institución. La Marina es dueña, digamos, de la orilla para allá. ¿La municipalidad? La municipalidad EMAPE de la pista. Y los acantilados son de propiedad de los distintos distritos. Sí. Entonces, claro, es un pan con mango. Sí. Cuando se quiso hacer una sola autoridad, no funcionó. Existe en papel la autoridad, pero siempre hay discusiones sobre los distritos. Sí, para poder enrocar, y para poder, enmayar, ha sido un laberinto. Cada distrito ha sido... Entonces necesitamos ponernos de acuerdo en esta relación de espacio público. Y no solo, saliendo del tema de Costa Verde, en Barranco, el Museo de Arte Contemporáneo paga 2.000 soles anuales a la municipalidad. Ahora, te digo una cosa. Entonces, eso es bien pero importante. Es bueno tener museos. Es bueno tener museos. Porque además ese es de nuevo un espacio, si quieres, privado, porque la colección es privada, pero de uso público. Pero ¿sabes cuánto cobra el MAC por evento? 30.000 soles. No, yo los Entonces, podría... ahí hay cómo hacer... Digamos, debería eso puede ser un mal contrato. Un mal contrato. Ya, pero de todas maneras, o sea, si tú te pones a sumar todo lo que se vende en el Arcomar, me imagino que es una millonada en comparación con lo que se paga a la municipalidad. Exacto. Pero ahí no había nada, no había ni los 2.000 soles. Ahí, era cero. Por ejemplo, ahora cuando entrevisté al alcalde Rodríguez,
va a plantear la posibilidad de renegociar, de Claro, llegar a un mejor pero acuerdo. a lo que voy es, Pero ahí los museos de son arte, ujú. digamos, no son organizaciones con fines de lucro. Exacto, Entonces, pero- si tú dejas que se ponga ahí una organización sin Sí, fin de lucro, no vas a obtener mucho negocio. O sea, si hubieran puesto ahí un restaurante, de repente la municipalidad podía cobrar más. Claro, pero yo te digo con hechos y documentación que el MAC por evento cobra 30.000 soles. Yo Entonces lo- ahí yo hay lo que sé, pero ver esa- cómo pero se ese- negocia. Claro, ¿no? pero ese Entonces, dinero va a qué? a fundación, financiar a la la fundación, cultura, la y cultura etcétera. y Claro, eso. y que hayan más exposiciones y que Exacto. si no la entrada tendría que costar pues el triple. ¿no? Ahora, otro caso, por ejemplo, el caso del INSE, hay el tema de convenios, no solamente concesiones o APPs, por un convenio que está en la Ley Orgánica de Municipalidades, la concesionaria que tiene en la laguna del Parque Castilla, un espacio en el Parque Ruiz Gallo, otro espacio en el Parque Castilla, paga más o menos por el mantenimiento del área que administra, O sea, tiene que y también por 2 bolsas de comida para peces al mes. Entonces, como que El costo-beneficio costo-beneficio no hay. En Ahora, el caso del... Ahí ahora, hay irregularidades. Ese parque, en el Parque Castilla, hemos conversado antes, Sí. hace años Hace que hay años, sí, irregularidades, ¿no? Porque irregularidades, sí. siempre había un alcalde que por alguna cosa quiere concesionarlo. Lo bonito sería que las municipalidades se ocuparan de sus parques y los tuvieran muy bien. Pero eso cuesta plata. Y los vecinos, lamentablemente, en la ciudad de Lima... Muchos no tributan. Sí. Muchos no tributan, el 50% no paga arbitrios municipales, que son para parques y jardines. Entonces, de algún lado tiene que salir la plata. Pero tiene que salir, digamos, de una forma transparente y eficiente, ¿no? Y que Claro. también, bueno, por ejemplo, en el tema del... también hay como se irregularidades en el estadio Unión de Barranco. Que no se en llegó a el- entregar, ¿no? No, sí se llegó a entregar. ¿se llegó a entregar? Se llegó a entregar y justamente estaban en obra el Consorcio Unión, pero la municipalidad en marzo, a fin de mes de marzo, decidió anular el acuerdo de consejo que fue la génesis del Ya. usufructo de este espacio del estadio, y lo que detectaron es que el consejo no aprobó el usufructo. Quien aprueba el usufructo fueron los gerentes. Y eso es Y irregular. eso es irregular. Irregular. La Contraloría lo detecta y también la Contraloría ha hecho un informe, incluso con denuncia penal. Ahora, Entonces, ¿qué eso es bien recomiendan? importante. Nos escuchan en todo el Perú. ¿Qué recomiendas a las municipalidades? Son nuevos alcaldes, el artículo también tiene nuevas miradas. Nuevas miradas, sí. ¿Qué recomiendas a los alcaldes que dicen, bueno, yo cómo hago para prestar el servicio que quiero prestar? No tengo plata, me gustaría que intervenga la inversión privada. ¿Qué debo hacer? Yo creo que para que no se satanice la inversión privada y para que los vecinos vean bien ese tema, lo que deberían hacer son procesos transparentes, que la ley también es perversa en este caso, porque Claro. ahora el APP es confidencial. Porque se supone que Entonces, te presentan una iniciativa para que otro no la presente, copie, ¿no? así es. Pero en este caso el espacio público eso es distinto, no es lo mismo comparar una gran carretera Claro. que un parque, ¿no? Entonces lo que debería hacerse, procesos más transparentes, diferenciar también el tema del espacio público para que no esté dentro de la ley de APPs, ¿no? Eso está mal, no debería ser otra Una normativa cosa más municipal. Y que también se vea el tema de los convenios, porque yo hago convenio con quien sea, se afecta el espacio público y al final, por ejemplo, en el Parque de los Próceres se hizo un convenio con una ONG, pusieron el minimundo, la pista de patinaje y todo, y luego se acabaron los 10 años y aún sigue ahí el tema. La municipalidad no ha tomado el espacio, no lo ha vuelto otra vez a hacer como antes, entonces vemos ahí que no necesariamente la promesa de que luego te devuelvo el espacio como estaba, se va a cumplir, es una negligencia. Ahora, eso es negligencia de la municipalidad. Y de la empresa, mala empresa, ¿no? Claro. De por qué nos hace responsable. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Luis Enrique Pérez. Pueden entrar al link que está en Convoca.pe, Sí, y si me da la oportunidad de anunciarles, mañana sale la aplicación, es Ya. bien importante. Y algo más, yo creo que también la Fiscalía, la Contraloría deberían poner un ojo en el tema de Ancón, del Parque Zonal de Ancón. Ahora, porque Ahora cementerio. ahora cementerio, una parte lo ha hecho Parque Zonal, pero toda la mayoría, más del 70%, va para cementerio. Entonces, Cementerio del Sodalicio, del ¿no? Sodalicio, donde, bueno, ¿Cuántas hectáreas tiene el cementerio? 43 hectáreas. Que eran parte del Parque Eran Zonal. parte del Parque Zonal. Bueno. Entonces, ¿y por qué Ojo. cementerio, no? Debió ser, por ejemplo, por ejemplo, una iniciativa privada complementaria a un club privado al lado de un parque zonal, pero todo espacio público, pero de otros usos. De otros usos. Entonces ahí, claro, tenía sentido. No tenemos nada contra los cementerios, o sea, se necesitan, pero tal vez no en el lugar. Sí, y también Castañeda tiene familiares que fueron
Bien, Eso está en el informe también, no se lo pierdan. Está en el informe. Esa parte es bien interesante. Pero se nos acabó el tiempo, ahora sí. Muchísimas gracias por venir. Y no se olviden, miren el informe. Nosotros nos despedimos. Tengan un lindo Día de la Madre y nos reencontramos el día lunes.